si hay algo que a mí me mantiene en el firme propósito de compartir, es la frecuencia que trae el accesorio. Y esto es inigualable. Y debo decirlo, ¿no? Sinceramente, la frecuencia que trae el accesorio es extremadamente elevada y no he encontrado nada que se asemeje respecto a esta frecuencia. Cuando hablamos de las canalizaciones, entiendo que es un tema más complejo quizás de entender, porque acá es donde se mezcla la ciencia, la espiritualidad, ¿no? Y la materia y la energía y estos campos en donde a veces parece que todo lo que es esotérico o le desprestigia a la ciencia, y la realidad es que no es así. Es que debemos aprender a integrar estos dos conceptos porque no están separados, son uno solo. Y si entendemos que la cuántica integra la espiritualidad, entonces estaríamos hablando bajo el mismo discurso o el mismo lenguaje. Y cuando hablamos de canalizaciones, estamos hablando simplemente de personas que tienen la habilidad de conectar con otros planos, con otras frecuencias que se les muestran más fácilmente en los campos sutiles, energéticos, y la información que está ahí, ¿no? Y que tienen conexión inclusive con seres, guías que están bajando de alguna manera a través del campo energético, de simbologías y demás, la información del campo cuántico, básicamente. Y en el campo cuántico se integra el alma del ser y la fuente de la energía universal. Entonces, todo esto forma parte de lo mismo, no está separado, no es que no es ciencia, no significa que esas personas sean brujas o que se malinterprete esa información, sino que son habilidades que uno mismo va desarrollando en función a los estados de conciencia y a la frecuencia que uno esté manejando, o la conexión desde la frecuencia y la visualización de esos campos. Entonces son desarrollos de las habilidades cognitivas, sensoriales en este plano para poder integrar justamente la energía y la materia. Entonces, todos tenemos la posibilidad de acceder a ese tipo de información, y siempre y cuando la podamos desarrollar. Claro, tenemos muchísimas personas que conectan desde ese lugar y que nos han podido compartir información y que han conectado con el accesorio bajo esas frecuencias o esos campos superiores y planos superiores, porque estamos hablando de que si existen distintos planos en donde son simplemente saltos evolutivos o cambios de conciencia, ¿no? De estados de conciencia, en donde habitábamos en una 3D simplemente, donde prevalecía inclusive la física tradicional, clásica, con estructuras que eran medibles, que eran evaluables, y simplemente después empezamos a ver a través de la torre, a través de Tesla, que existe un mundo mucho más allá de eso que solo nosotros vemos. En realidad lo que nosotros vemos es solo una proyección, nada más, pero hay mucho más detrás de esa proyección. Y se pone de ejemplo un auto rojo, ¿no? Que es el ejemplo que pone en la torre para explicar cómo, si no hay una persona que está viendo a través de un fotón ese auto rojo, en realidad otra persona que no ve ni siquiera sabe si hay un auto rojo o no hay un auto rojo, y en realidad existe y no existe al mismo tiempo. Entonces hay mucha información muy profunda en todo esto, y lo que les quiero decir es que las dimensiones están basadas en niveles también de frecuencias, estados de frecuencias, en donde son mucho más elevadas y ordenadas las frecuencias a medida que vamos pasando de dimensión en dimensión y vamos accediendo a otro tipo de información debido a la frecuencia que estamos manejando. Mientras más baja sea la frecuencia, más estamos anclados en la materia. Mientras más alta es la frecuencia, más nos vamos contactando con la sutileza, con la energía, con la fuente. Entonces, el accesorio trabaja a frecuencias que son extremadamente elevadas. Si tenemos que ponerlo en una dimensión, sería por encima de la 9ª dimensión. Es decir, que quienes tienen acceso a otras dimensiones por su propio trabajo personal o su propio don, en el cual ya vino directamente con esas habilidades, entonces pueden acceder a informaciones que son superiores, que no todos las vemos, ¿sí? Ni las sentimos, pero que existen. Entonces, esa información sí existe, sí es real, y tenemos mucha información, data de personas que acceden a esos planos y que nos pueden compartir que el accesorio claramente trae una frecuencia que es tan elevada como de planos superiores, en donde sin lugar a dudas está conectado con la fuente universal, con la divinidad, en donde esta tecnología, digamos, de alguna manera fue materializada a través de personas que reciben la información de códigos universales, ¿no? Entonces, claro que sí está canalizada la información.
Y cuando hablamos de canalizada, estamos hablando de personas conectadas a frecuencias tan elevadas que puedan materializar esa frecuencia en un accesorio. Por eso para mí es una herramienta extremadamente maravillosa e incomparable, porque la frecuencia que trae es única. Eso es todo lo que les puedo decir, ¿no? Creo que cuando uno recién conecta con esas frecuencias y llegar a informaciones muy específicas sobre este punto, puede entender la grandeza de por qué algunos tienen resultados que son tan impactantes y milagrosos, porque siguen sucediendo en el día a día. Y a veces nos detenemos en tantas cosas que nos pasan, y me incluyo, ¿no? Porque es el desafío de la reconexión y volver al eje, y volver al equilibrio, y volver a poner el foco en lo que nos reconecta, porque la 3D es tan maravillosa como una película de Hollywood, ¿no? Entonces todo el tiempo nos trae cosas, imágenes, mensajes, historias de una persona, historias de la otra, uno que un tema, el otro que otro tema, y nosotros nos vamos involucrando en la película como si fuésemos protagonistas, ¿no? De esa película, y nos vamos generando nuestra propia película. O sea, es una total locura de la cabeza, de la mente, ¿no? Que nos desconecta del verdadero propósito, de la verdadera misión, de hacia dónde vamos, por qué estoy acá, para qué estoy acá, por qué conecto con el accesorio, qué tengo para hacer, y estoy aportándole a alguien la posibilidad o la oportunidad de reconectar con su vida, con su alma, con su esencia, con su ser, de evolucionar como ser en este planeta. Listo, para mí no hay un desafío más importante en esta vida que estar al servicio de compartir una herramienta que llegue a ese nivel. No tengo ni siquiera palabras para agregar, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Ya ni sé cómo era el nombre que me hizo esta pregunta. Daniela,